Reciban un cordial saludo, estimados hermanos, y agradecemos al Señor nuevamente. Regresamos para profundizar en la palabra de Dios. Siempre les pido que se queden un momento para que analicemos juntos lo que el Señor a través de este programa Restauración Total sigue trabajando en cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que, muy bien. Quise recordar un pequeño segmento que nos trae un antiguo evangelista británico que es el pastor Ravenhill, y quiero compartir con ustedes ese recordatorio para la vida de los santos. Se refiere a que ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Aquí hay mucho recorrido donde podemos ir a la Biblia y me llamó mucho la atención, así que fui a ver qué testimonios en la Biblia podemos nosotros tomar que pueda ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Como cristianos nosotros siempre queremos ser usados por Dios, pero a veces no nos preguntamos si realmente el Padre nos está aprobando. Por ejemplo, podemos pensar en Faraón. La palabra nos deja en la historia que Faraón, su corazón fue endurecido y el Padre permitió que esto pasara para lograr un propósito que era la liberación del pueblo de Israel. Entonces hay un proceso en el que Dios trabajó y eran las plagas de Egipto. Al final Dios es soberano y el instrumento que Él quiera usar para llevar a cabo su propósito, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer en su infinita soberanía. Y a veces a nosotros nos cuesta entenderlo, tanto en los testimonios bíblicos como en nuestra propia vida. Faraón no estaba siendo aprobado por Dios. Su vida no estaba rendida a Dios. Pero el Señor usó este instrumento y esto me deja mucho que pensar, porque no siempre el instrumento que Dios va a usar para lograr su propósito va a ser un instrumento perfecto. Así que finalmente se cumplió lo que Dios quiso y todos sabemos la historia. Podemos ir a otro ejemplo que es, por ejemplo, Balaán. Hay en el libro de Números 23, hay una historia donde narra lo que le sucedió a Balaán con una asna o un burro, si se quiere llamar, cuando él iba en camino a maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? El rey de los moabitas le mandó a dar mucho oro en grandes cantidades y esto abrió la ambición de Balaam. Balaán iba a proferir maldiciones porque él era un profeta y la historia cuenta que la palabra que él daba era cumplida, sea para maldecir o sea para bendecir. En este caso eran los enemigos de los moabitas. Entonces el rey moabita quería maldecir al pueblo de Israel. Y aquí juega un papel muy importante el instrumento que Dios usó. Usó a Balaán para que fuera a bendecir al pueblo y no a maldecir como él quería. Pero ¿qué pasa? Que nuestro ego siempre está de primero y siempre actúa a nuestras conveniencias. Él se llenó de ambición por tanto oro que le mandó a pagar y se fue en el camino con esa asna. Esa asna habló, es un ser inanimado, pero es un episodio muy específico en el que el Señor la usó para que le dijera: ¿por qué me golpeas? Ya lo hizo 3 veces, dice la historia. Y la burra habló. Él estaba tan enojado porque su mente estaba cegado por la ambición de que quería llegar para tener la ganancia del oro. Así que se presenta este proceso en el camino donde lo golpea para llamar su atención. Golpea su pie de Balaam, la burra, para llamar la atención. Entonces tienen ahí una conversación y se aparece un ángel. La burra vio al ángel que estaba interfiriendo en el camino. Así que esta fue la manera como el Señor demostró hacerle un llamado de atención. Él estaba dispuesto a maldecirlo para tener la ganancia, pero ese no era el plan de Dios. El Señor le habló y le dijo que tenía que bendecirlo con palabras. Así que él no iba a cumplir el legado del rey.
después de este llamado, después de haberse enojado, luego él reconoce que tiene que ser obediente y cumplir la revelación que tuvieron en el camino, tanto la burra como el ángel que se le apareció. Entonces él cambia de opinión y cumple finalmente el propósito de Dios. Pero observamos que hay un proceso y hay un cambio en el que el Señor se interpone inclusive en nuestras intenciones. Siempre me he hecho esta pregunta: ¿cuál es la raíz que nos mueve a servir? Cuando somos usados lo podemos hacer en la iglesia local donde nos congregamos, en el trabajo, una palabra de aliento, una alabanza, un cántico. Podemos ser usados por medio de ayudar con dinero, ayudar con tiempo. Pero ¿qué pasa? A veces estamos siendo usados, pero nuestra vida espiritual puede estar muerta o puede estar vacía. ¿Qué es lo que encontramos en este punto? El punto central por el que nosotros somos altar y ofrenda agradable y ofrenda aprobada para el Padre Celestial se mira a través de rendir nuestra vida al Señor y sobre todo una palabra clave: la intimidad con Dios. Yo puedo estar en este momento preparando un estudio para traerlo a muchas personas o predicadores a multitudes y podemos estar espiritualmente muertos. Eso quiere decir que podemos estar siendo usados, pero no siendo aprobados por el Señor. Él nos recuerda esto porque hoy en día, a través de la pantalla, es lo que realmente se quiere: llegar a muchos con el Evangelio. Entonces terminamos concentrados en la aprobación, en los números, en los miembros de la iglesia, pero el Señor lo que quiere es una verdadera transformación, que lo experimentemos rindiendo nuestro ego. Y esto solamente sucede en el secreto, en la intimidad. Cuando reconocemos y nos examinamos a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿qué es lo que yo necesito cambiar? Y poner a la disposición del Padre en la intimidad con Él, entregarlo a Él en oración. Luego, el fruto de esto va a ser dado por Dios y no por nosotros. El fruto viene de Él. Nosotros, siempre lo digo, somos iniciadores y verdaderamente nos falta mucho en este recorrido. Pero vemos en la historia de Balaam cómo Dios usa a una asna, que es un objeto inanimado, o como usó Faraón, como usó a Saúl. Muchas historias vemos en el que nos puede llevar a concentrarnos, a reflexionar más sobre la aprobación del Padre y no tanto que Él nos use. Él lo va a hacer en su soberanía como Él decida hacerlo, pero es necesario que cada uno de nosotros tengamos reverencia, tengamos intimidad con el Señor, porque la palabra nos enseña que el Padre es el único que hace juicio justo y juicio perfecto y no nosotros. Cada quien en su iglesia local rinde tiempo, rinde servicio con lo que Dios le permita, pero esto pueden ser unas horas de servicio. Nuestra vida completa está rendida al Señor desde nuestro ego, desde lo que hacemos durante toda la semana, cómo lo hacemos, cómo reaccionamos frente a las situaciones que se nos presentan. Así que para nosotros poder observar con el tiempo ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, sabemos que va a haber un proceso que es doloroso y algunas áreas de nuestra vida que aún todavía no estamos dispuestos a rendir. Así que Dios es el único que pesa nuestros corazones, hermanos. La palabra nos dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Es necesario que nosotros seamos aprobados por Él. Y para esto, si lo podemos decir en palabras, tiene que haber una unidad, una comunión, y ese pan de vida es diario. Es diario porque diariamente también está presente la guerra espiritual. Esa unidad es estar lo más cerca posible del Padre, relacionarnos lo más íntimamente posible. Así que es una invitación maravillosa, que el Señor nos ayude, a que Él nos apruebe, a que podamos ser sinceros con Él, a que podamos rendir nuestro ego. Y aquí también se caen nuestras metas
Aquí también se derriban nuestros argumentos. Aquí también la vanidad es rendida y es menguada para que el Señor pueda crecer más en nosotros. Luego el fruto que vaya a dar, Él lo va a dar como Él quiera y en su soberanía. Que el Señor nos ayude a permanecer en su amor y a mantenernos unidos a Él. Feliz día.